Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La anatomía de Dios sobre el corazón del hombre, escrito por el puritano Thomas Watson. En este mensaje, Watson nos recuerda que no hay nada oculto para Dios. Nuestro interior, pensamientos, intenciones, deseos, están desnudos ante los ojos del Señor. Él no solo observa nuestras obras, sino que penetra en lo profundo del alma y examina lo que ni nosotros mismos sabemos de nuestro corazón. ¿Qué encuentra Dios cuando abre nuestra alma como un cirujano celestial? ¿Religiosidad vacía o un corazón quebrantado? Este sermón no es para oídos distraídos, sino para aquellos que anhelan ser transformados. Que esta lectura te lleve a la luz de la verdad y al temor reverente ante el Dios que todo lo ve. Esperamos les sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Nos hemos reunido hoy para humillar nuestras almas y traer nuestro incensario, como lo hizo Aarón, e intervenir para que la ira del gran Dios se aplaque. ¿Y acaso hubo más necesidad de vestirse de cilicio que cuando el reino estaba casi en cenizas? ¿O de derramar lágrimas que cuando esta nación ha derramado tanta sangre? Estos días se llaman en las Escrituras días de aflicción del alma. Levítico 23:9. Porque toda persona que no se aflija en ese mismo día será eliminada de su pueblo. Y ciertamente esa puede ser una razón por la que hay tanta aflicción estatal, porque hay tan poca aflicción del alma. Nuestra condición es baja, pero nuestros corazones están llenos de orgullo. Dios ve con qué corazones venimos ahora. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestro centro? Su mirada está sobre nosotros. Así dice mi texto. Todo está desnudo y abierto. Tenemos aquí un mapa del conocimiento de Dios. Pero antes de extraer nada, abordaré los términos. En la ley, primero se encendían las lámparas antes de quemar el incienso. Puedo aludir a que primero el juicio debe ser iluminado por la doctrina, antes de que los afectos se enciendan. Los ministros deben ser primero lámparas brillantes y luego lámparas encendidas. Todo está desnudo. Es una metáfora de despellejar a cualquier animal, que entonces aparece desnudo. Así, se dice que nuestros corazones están desnudos. Están abiertos a la mirada de Dios, sin velo. No hay velo sobre el corazón del pecador, salvo el velo de la incredulidad. Y este velo lo desnuda. Esto no es todo. El apóstol va más allá. Están desnudos y expuestos. Alude al descuartizamiento de los sacrificios bajo la ley, donde el sacerdote cortaba a la bestia en pedazos, haciendo visibles las entrañas. O puede aludir a una anatomía, donde se disecta y corta cada parte, el mesenterio, el hígado, las arterias. Dios crea una anatomía semejante, una anatomía del corazón. Él abre y disecciona los pensamientos y motivos del corazón. Hace una disección, como el cuchillo que divide la carne de los huesos de la médula, los tendones de las venas. Todo está expuesto. Está abierto para su inspección. La siguiente palabra es todas las cosas. Nada escapa a su vista. Y en esto, el conocimiento de Dios difiere infinitamente del nuestro. No podemos ver en la oscuridad, ni podemos ver muchas cosas a la vez. Pero no es así con Él. No hay nada tan profundo que Dios no lo traiga a la luz. ¿Quién sacará a la luz lo oculto de las tinieblas? Él ve muchas cosas a la vez, como si solo hubiera una cosa que ver: los ojos de Él. Se le atribuyen ojos a Dios, no propiamente, sino metafóricamente. Los ídolos tienen ojos, pero no ven. Dios no tiene ojos, pero ve. El ojo de Dios está incluido en las Escrituras para su conocimiento. Todas las cosas son evidentes a sus ojos, es decir, son obvias a su conocimiento. No podemos pecar, pero debe ser ante nuestro juez. La última palabra es, ¿con quién tenemos que tratar? Es decir, ¿a quién debemos rendir cuentas? ¿Ante quién debemos ser responsables? Las palabras así abiertas se dividen en estas partes. 1. Aquí está el juez, es decir, Dios. 2. La cuestión de hecho, todas las cosas. 3. La evidencia dada en todas las cosas están desnudas. 4. La claridad de la evidencia desnuda y abierta. 5. Los testigos de sus ojos. 6. Las personas que serán juzgadas, ya sea por vida o muerte.
nosotros, es decir, cada persona individual. Nadie está exento de este juicio general, con quienes tenemos que tratar. La proposición que voy a extenderme es esta. Doctrina. Que los designios más secretos del corazón humano quedan desvelados y claramente analizados ante el Señor. Podría presentar una multitud de testigos que dieran su pleno voto y acuerdo con esta verdad. Me basaré en 2 o 3, para que en boca de 3 testigos se establezca esta gran verdad. Él conoce los secretos del corazón. Salmo 42, 21. En el original se refiere a las cosas ocultas del corazón, aquellas que están más veladas y enmascaradas a la percepción humana. Y el Salmo 139, 2. Tú conoces mis pensamientos desde lejos. Aquí hay 2 palabras que exponen la infinitud del conocimiento de Dios. 1. Tú conoces mis pensamientos. No hay nada que pueda ser tan secreto como un pensamiento. En primer lugar, por su sutileza, secreto, se le llama la imaginación del pensamiento. Génesis y Samangwise 5. O, como la palabra puede indicar, el primer embrión y formación del pensamiento, es decir, una cosa muy sutil y apenas perceptible. En segundo lugar, por su celeridad, nuestros pensamientos son alados, como los querubines. En un instante viajarán por el mundo. Son más veloces que las águilas. Segunda de Samuel 1:23. Pero quien cabalga sobre la nube veloz puede alcanzarlos, puede adelantarlos. En tercer lugar, por su complejidad. Nuestros pensamientos están enredados y entrelazados. Sin embargo, incluso estos pensamientos son conocidos por Dios y están en su ámbito apropiado. Lo que David dice de sus miembros puede decirse de nuestros pensamientos. ¿No están todos escritos en tu libro? 2. De lejos, es decir, 1. Dios conoce nuestros pensamientos antes que nosotros mismos. Él sabe qué designios alberga el corazón y cuáles perseguirían los hombres sin duda, si Dios no hubiera hecho lo contrario. Dios sabía lo que Herodes tenía en mente antes que él mismo, que habría destruido al niño Jesús. Dios conocía sus pensamientos a distancia. Ve la sangre y el veneno que hay en el corazón de un pecador, aunque nunca se desahogue. Él ve la intención, aunque nunca se lleve a cabo. 2. A distancia. Es decir, Dios conoce nuestros pensamientos cuando los olvidamos. Están lejos para nosotros, pero están presentes con Él. Hiciste estas cosas, y yo guardé silencio. Pensabas que yo era como tú. Es decir, pensabas que tenía mala memoria, pero te reprenderé y pondré tus pecados en orden delante de ti. Salmos 50:21. Millones de años son solo un breve paréntesis para Dios. Para que no pensemos que Dios olvida, Él lleva un libro de registros. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el Señor, y los libros fueron abiertos. Dios escribe, un pecado tan grave. Y si los pecados del libro no se borran, habrá un duro ajuste de cuentas. Para cada creyente, el libro de la deuda de los pecados está tachado. Las líneas negras del pecado están tachadas con las líneas rojas de la sangre de Cristo. Para ejemplificar otra escritura, aún en la oscuridad no puedo esconderme de ti. Para ti la noche brilla tan brillante como el día. La oscuridad y la luz te son iguales. Salmos 139:12. Las nubes no son un dosel. La noche no es una cortina que se pueda correr ni ocultar de su ojo que todo lo ve. No podemos escribir nuestros pecados con caracteres tan pequeños o extraños, pero Dios puede leerlos. Tiene la clave para desentrañarlos. Él comprende nuestros corazones sin nuestro permiso. Está al tanto de todas nuestras traiciones. No podemos escalar tan alto, pero Él nos ve. No podemos excavar tan bajo, pero Él se da cuenta. Los hombres de Babel estaban escalando muy alto. Querían construir una ciudad y una torre cuya cima llegara al cielo. Y así fue, pues Dios los vio todo el tiempo. ¿Y qué fue de ello? Confundió su lengua. Génesis 11, 7, 6, 8. Acán cava profundamente para ocultar sus planes, diciendo, ningún ojo me verá. Toma la vestidura babilónica y la esconde en la tierra, con el lingote de oro. Pero Dios desenmascara su robo. Josué 7:12. Si hay aquí algunos que, cuando deberían haber estado haciendo la obra de Dios,
Han estado ocultando a escondidas el manto babilónico, enriqueciéndose y llenando sus propios bolsillos, que, en lugar de clavar clavos en el templo de Dios para asegurarlo, han estado hundiendo una cuña de oro en sus pechos. Dios lo ve. Les digo, Dios tiene una ventana que mira dentro de sus corazones. Dios es el gran superintendente. Venimos al mundo como en un teatro. Cada uno representa su papel o escena. Dios es tanto el espectador como el juez. ¿Habéis visto la doctrina probada? Para ampliar, consideremos qué es el conocimiento de Dios. Es un acto purísimo por el cual Él conoce en un instante todo lo pasado, presente y futuro, de la manera más perfecta, exquisita e infalible. ¿Cómo sabe Dios todas las cosas? Razón 1. Desde su creación. Dios es el Padre de las luces, por lo tanto, necesariamente debe ver. Es su propio argumento. El que plantó el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Salmo 94:9. Quien hace un reloj conoce todos sus engranajes y ruedas, y aunque estas ruedas se muevan en sentido contrario, conoce el movimiento verdadero y perfecto del reloj y el resorte que las impulsa. El que formó el ojo, ¿no verá? El hombre puede compararse con un reloj espiritual. Los afectos son las ruedas. El corazón es el resorte. El movimiento de este reloj es falso. El corazón es engañoso. Pero Dios, quien hizo este reloj, conoce su verdadero movimiento, por muy falso que sea, y los resortes que las impulsan. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Es como las ruedas de Ezequiel, lleno de ojos. Agustín dice, Dios es todo ojo. Razón 2. De su ubicuidad. Él es omnisciente, porque es omnipresente. Jeremías 23:24. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? No excluyó de ninguna parte. Sin embargo, no está limitado a ningún lugar. Su perímetro es omnipresente. Dios tiene un ojo en cada consejo. Él traza la anatomía del corazón. Ve cuáles son los designios de los hombres y a dónde los conducen. Si el odio se viste de amistad, si la ambición se disfraza de humildad, si la religión se convierte en un estribo para subirse a la silla del progreso, Dios lo ve. Y aunque caben hasta el infierno, de allí los tomará mi mano. Amós 9:2. Dios puede abrir el infierno. Dios observa todas nuestras acciones, pero a Él mismo no se le ve. Como argumenta el apóstol, Primera de Timoteo 6:16. El hombre puede estar circunscrito, los ángeles pueden estar definidos, pero Dios está en todo lugar. Su centro está en todas partes, y su mirada está siempre en su centro. Objeción 1. Pero no se dice en Génesis 18:21, descenderé y veré si se cumple enteramente lo que se anuncia. Respuesta. No podía ser que Dios lo ignorara, pues se menciona un clamor. Esto se dice a la manera de un juez, que primero examina la causa antes de dictar sentencia. Por lo tanto, responder a la Escritura, bajaré y veré, implica dos cosas. Primero, el examen minucioso que Dios usa cuando obra justicia. Dios no hace de la espada el juez. Primero pesa las cosas en la balanza. Siempre juzga con precisión, antes de trazar la línea del juicio. Dios, cuando obra justicia, no se apresura, como si no le importara dónde golpea, sino que examina minuciosamente a los ofensores. Bajaré y veré. No castiga precipitadamente. Este es un buen consejo para quienes tienen poder. Deben obrar con precisión, juzgando la causa más que a la persona. Deben proceder con rectitud. De lo contrario, el aparente celo no es mejor que un incendio descontrolado. No es justicia, sino violencia. En segundo lugar, bajaré y veré. Esto denota la paciencia de Dios al esperar a los pecadores. Se mantuvo firme hasta que se escuchó el clamor. Dios soporta mucho daño de nuestras manos, antes de que la justicia desenvaine la espada. Él transforma la misericordia en paciencia y la paciencia en longanimidad. Oh, si la paciencia de Dios no hubiera sido infinita, la habríamos agotado. Pero que ningún pecador presuma. Aunque Dios es paciente, no nos dice cuánto tiempo. Cuando se escucha el clamor, Dios desciende. Si abundan el orgullo, la lujuria y la opresión, Dios escuchará el clamor y apagará el fuego del pecado con un torrente de sangre. Objeción 2. Sofonías 2.1. Exploraré Jerusalén con candeleros.
implicando que algo está oculto a su vista. Respuesta. No es que Dios necesite velas para ver. Esta vela no es para que Él vea, sino para nosotros. Por lo tanto, esta búsqueda implica dos cosas. Primero, la exactitud del conocimiento de Dios. Posee una visión tan profunda como la que suelen tener los hombres al investigar. 2. Dios amenaza con investigar, porque quiere que investiguemos. Lamentaciones 3:40. Examinemos nuestros caminos. Volvamos con arrepentimiento al Señor. Los investigadores de Dios están ahora presentes, sus juicios. Descubramos nuestros pecados, o nuestros pecados nos descubrirán. Uso 1. Información. Y esto tiene dos ramas. Rama 1. ¿Qué clase de personas debemos ser? ¿Tiene Dios una ventana que se abre a nuestros corazones? ¿Examina minuciosamente nuestras acciones? ¿Cuánta santidad, sinceridad y piedad ejemplar nos convienen al estar en tal presencia? Si nos presentáramos ante un gran monarca, ¿qué preparativos solemnes haríamos? ¿Acaso el ojo de un rey puede hacer tanto y no el ojo de Dios? El rey solo puede ver lo externo. Puede haber una traición interna, por cualquier cosa que sepa. Pero Dios tiene una llave para el corazón. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón. ¿Acaso esto no inspira reverencia? En estos días de solemne humillación, la mirada de Dios se centra principalmente en el corazón. Dios mira más allá, donde nosotros menos miramos. Algunos no tienen corazón alguno. El pecado les ha robado el corazón. Otros tienen un corazón doble. Salmo 12:2. Otros tienen corazones inútiles, corazones terrenales, como Saúl, que se escondía entre las cosas. Primera de Samuel 10:22. Algunos tienen lenguas angelicales, pero como Nabucodonosor, se le dio un corazón de bestia. Hermanos, si nuestros corazones estuvieran donde están nuestros rostros, abiertos a todos, este sería un día de vergüenza. Nos avergonzaría mirarnos unos a otros. Recuerden, Dios tiene una llave para el corazón. Al llegar a estos deberes solemnes, Dios hace esa pregunta, como Jehú le hizo a Jonadab. Segunda de Reyes 10:15. Lo saludó y le dijo, ¿es tu corazón uno con el mío? Sí, lo es, respondió Jonadab. Si es así, dijo Jehú, dame la mano. Jonadab extendió la mano, y Jehú lo ayudó a subir al carro. Esta es la pregunta de Dios. Vienen hoy a humillarse y a hacer expiación, pero ¿es su corazón uno con el de Dios? Si podemos responder como Él, Señor, tú lo sabes. Aunque tengo muchas debilidades, mi corazón es recto. No tengo falsas convicciones. Aunque no soy perfecto, espero ser sincero. Entonces Dios dirá, denme sus oraciones, denme sus lágrimas, suban conmigo al carro. Una lágrima de un corazón que sangra es un perfume precioso en el cielo. Oh, si hubiéramos considerado este ojo que todo lo ve, no nos habríamos atrevido a traer tanto fuego extraño a la presencia divina. Leemos sobre las ruedas de Ezequiel. Tenían una rueda dentro de otra rueda. Así, Dios tiene un pensamiento dentro de otro pensamiento. Se interpone entre nosotros y nuestros pensamientos. La diosa Minerva, como fingen los poetas, fue dibujada con colores tan vivos que, donde quiera que uno se volviera, su mirada seguía fija en él. Así, mires hacia donde mires, te enamores de cualquier pecado, Dios te mira. Él tiene un ojo en tu corazón. ¿Qué clase de personas deberíamos ser? Rama 2. Cuán peligrosa es actuar contra Dios. Él lo ve, y su conocimiento está armado de poder. Quien tenga ojos para ver, encontrará una mano para castigar. Si hay algún plan contra Dios, aunque se lleve a cabo con sutileza, recuerden que hay un consejo de guerra en el cielo. ¿Contra Dios? Dirán algunos, de ninguna manera. Hay cuatro cosas, y si actuamos directa o indirectamente contra cualquiera de ellas, actuamos contra Dios, y Él lo ve. Él lo escribe. 1. Primero, si actuamos contra su verdad, actuamos contra Dios. La verdad es un rayo de Dios, es su esencia, es la perla más oriental de su corona. Si le quitamos su verdad, lo desheredamos. La verdad es la preciosa semilla por la que nacemos a la vida. Es el pilar de nuestra salvación. La verdad no solo es la regla de la fe,
sino la raíz de la cual brota. Si le quitamos la verdad, ¿qué es la fe sino fantasía? Solo estaríamos creyendo que nos llevaría al infierno. La verdad es la gran compra de la sangre de Cristo y nos ha sido transmitida en la sangre de muchos santos y mártires. Si atacamos la verdad, atacamos a Dios. ¿Y acaso Dios no lo ve? Permítanme abogar por la causa de Dios. ¿No es este vino puro de verdad, mezclado con agua, es más, con veneno? ¿Cómo es que las verdades de Dios están casi perdidas entre la multitud de errores? La mayoría de las verdades de la palabra de Dios ahora son cuestionadas. Algunos niegan las escrituras, otros niegan al Señor que las creó. No solo los cimientos de la tierra se desbaratan, sino incluso los cimientos de las escrituras se tambalean. Leemos que cuando se abrió el pozo del abismo, se levantó una humareda como la de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron. Los errores recientes, surgidos del horno del infierno, han producido tal humo y niebla en la iglesia de Dios, que el brillante sol de la verdad se ve eclipsado en nuestro horizonte. ¿Cuántas religiones hay ahora entre nosotros, y cada día con un nuevo atuendo? No son más que viejas herejías, reinterpretadas. Nuestro Salvador dice, si el Hijo del Hombre viene, ¿hallará fe en la tierra? Sí, seguramente. Ahora puede encontrar muchas religiones, tantos hombres, casi tantas religiones. Estas cosas ya se hacen, no se toleran. Dios lo ve. El silencio, cuando se hiere la verdad, es un gran pecado. 2. En segundo lugar, actuamos contra Dios cuando actuamos contra su pacto. El pacto es algo serio. Consideremos nuestra solemne alianza y pacto. Tiemblo al leerlo. Pactamos no solo contra la prelatura, sino también contra el papado. No solo contra la jerarquía, sino también contra la herejía. No solo contra el pecado, sino también contra el cisma. ¿Y acaso no hemos ido contra la letra? ¿Cómo es que algunos menosprecian el pacto como un almanaque anticuado? Quienes una vez lo apoyaron, ahora lo rechazan con el talón. Hemos comenzado a jugar con Dios, y por una nimiedad nos aventuramos a maldecir el pacto. Pero ellos, cual Adán, han transgredido el pacto. Oseas 6:7. O como en el hebreo, a ellos les gusta Adán. ¿Cómo es eso? Por una manzana. Así, por una nimiedad, un penique en la tienda. Los hombres venderán su pacto y su conciencia. Dios lo ve. Escuchen lo que dice. Traeré una espada que vengará la querella de mi pacto. Levítico 26:25. Violar el pacto es un pecado sumamente ofensivo, y una afrenta hará que Dios desenvaine su espada. Cerramos el pacto con nuestra mano y lo sellamos, y luego lo rompemos. Si el pacto no nos sujeta, Dios tiene cadenas que sí lo harán. Lo que agrava el pecado es que necesariamente debe ir contra la luz. Debe presuponerse que nadie aceptaría un pacto con los ojos vendados, o fue informado, o pudo haber sido informado. Esto es lo que tiñe el pecado de esencia. Tomen cualquier pecado, pónganlo en la balanza y pónganle este peso, que antes y cuando se cometió, fue contra el conocimiento claro. Esta circunstancia es tan importante como el pecado mismo. Aunque sea un solo pecado, pesa tanto como dos. El pacto es un vínculo matrimonial. Que una mujer se separe de su esposo después de un contrato solemne es un pecado de gran gravedad. El pacto es un cinto o broche de oro que nos une a Dios y a Dios a nosotros. En la antigüedad, el cinto era un símbolo de castidad. Cuando se rompe el pacto, la iglesia pierde su virginidad. Israel era un pueblo desposado con Dios en un pacto, pero habiendo manchado esta relación federal con la idolatría, un pecado que rompe directamente el vínculo matrimonial, Dios le da carta de divorcio. Él dice, ella no es mi esposa. Oseas 2:2. Los escitas tenían una ley según la cual, si alguien unía dos pecados, una mentira y un juramento, sería condenado a muerte, pues así se aniquilaba la fe y la verdad entre los hombres. Si todos los mentirosos y perjuros de esta época fueran juzgados, creo que apenas encontraríamos suficientes hombres para llevarlos ante el tribunal. 3. Actuamos contra Dios cuando actuamos contra sus embajadores. No me refiero a los que se han infiltrado en el oficio sacerdotal, ni a los que han salido. Primera de Juan 4:1. No a los enviados. Se han ido sin la comisión de Dios.
sino a los que, según el método bíblico, están instituidos en este santo ministerio. Quien actúa contra ellos, actúa contra Dios. Recuerden que Dios ve. Él lo escribe. Cualquier daño que se le haga al embajador, el rey lo considera como si se le hubiera hecho a él mismo. Así dice Cristo. Quien los desprecia a ustedes, me desprecia a mí. ¿Qué velo negro se extiende sobre el ministerio? Permítanme suplicarles. Dios podría haber venido en persona y haberles predicado con vehemencia, como cuando una vez entregó la ley en el monte Sinaí. Pero entonces habrían dicho, que Dios no hable, para que no muramos, que hable Moisés. Dios podría haberte predicado mediante el ministerio de ángeles, pero no habrías podido soportarlo. Dios no está en el fuego ni en el terremoto, sino en la voz apacible y delicada. Primera de Reyes, 19, 11, 12. Con dulce humildad, se complace en enviar a sus embajadores y les ofrece una rama de olivo. Cortejan y suplican, en todo con el afecto de Cristo. ¿Acaso no vencerá el amor? Esta nación ha desechado el pan de vida. Cuando Dios ve sus misericordias desperdiciadas, es justo que llame al enemigo para que las retire. Ruego de corazón que la abundancia de ordenanzas no cause tanto daño en esta ciudad como el hambre ha causado en otros lugares de la tierra. Y si alguna vez preguntamos, ¿qué es este maná? No sería de extrañar que comenzáramos a preguntarnos, ¿quién es este Moisés? Qué triste cambio en nuestros días. Aquellos que antes consideraban nuestros pies hermosos, que habrían estado dispuestos a arrancarse los ojos por su ministro, ahora están dispuestos a arrancarse los ojos a su ministro. ¿Y cuál es la disputa? Esta. ¿Me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? Si los ministros predicaran cosas suaves, si facilitaran el camino al cielo más que Cristo, serían admirados. Hay más gente que mira un cometa o una estrella fugaz que al sol. Pero si llegan a clavar el hacha de la ley en la raíz de la conciencia, si caen en la destrucción de los pecados humanos, la tierra no puede soportar sus palabras. Si el profeta va a contarle al rey Asa su gran pecado al unirse a un ejército malvado, en esto ha sobrado neciamente. Si se dispone a encarcelar su pecado, él mismo será encarcelado. Asa se enojó tanto con Hanani por decir esto que lo metió en la cárcel. Este fue el pecado de Jerusalén, y arrancó lágrimas a Cristo. Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Mateo 23. Y los apedreó durante tanto tiempo, hasta que no quedó piedra sobre piedra. Aquellos que quieren aniquilar el ministerio intentan arrancarle las estrellas a Cristo, y descubrirán que es una obra inviable. Le sucederá como al águila, que al ir a buscar un trozo de carne del altar, con un carbón pegado a sus plumas, se quemó a sí misma y a sus polluelos en el nido. Segunda de Crónicas 36:16. Se burlaron de los mensajeros de Dios y abusaron de sus profetas, hasta que no hubo remedio. 4. Actuamos contra Dios cuando actuamos contra el orden y el gobierno que Él ha establecido en su iglesia. Dios es el Dios del orden. Ha colocado todo en su esfera apropiada. El orden y la armonía del mundo consisten en grados, una cosa sobre otra. Porque no puede haber música si todos los sonidos son iguales. En la naturaleza, el Sol es el comandante en jefe entre los planetas. Así, en el cuerpo político, Dios ha establecido reyes, nobles y jueces en un orden descendiente, y esto crea la armonía. Y estos poderes son de Dios. Romanos 13:1. Los poderes que existen son de Dios. La magistratura es el cerco de una nación, y al que rompe un cerco, lo morderá una serpiente. Uso 2. Reprobación. He aquí una justa acusación contra dos tipos de personas. Rama 1. El libertino. Y hay dos tipos. Primero, el libertino profano, que se inventa un Dios de misericordia, y por lo tanto se hunde en el pecado. Se precipita a ir al infierno, como si temiera que el infierno se llenara antes de que él pudiera llegar. Dice, Dios no verá. En segundo lugar, el libertino religioso, que peca porque abunda la gracia. Dice, Dios no ve pecado en su pueblo. Después de estar en Cristo, no podemos pecar. Por lo tanto, el arrepentimiento está obsoleto. A quien refutaré de dos maneras. 1. Debe haber arrepentimiento después de estar en Cristo.
Pues aunque el pecado en el creyente esté cubierto, no está completamente curado. Aún quedan algunos restos de corrupción. Y ciertamente, mientras exista un problema de pecado abierto, debe existir un problema de dolor que se mantenga abierto. 2. Todo pecado, después de estar en Cristo, es un pecado de crueldad, el pecado de un cónyuge. Y si algo puede derretir y quebrantar el corazón, es esto. Los pecados del regenerado hieren el corazón de Cristo más profundamente que otros. ¿No ha sufrido ya Cristo suficiente? ¿Herirás a quien Dios ha herido? ¿Le darás más vinagre? O mejor, dale vino al que tiene el corazón apesadumbrado. Anímalo con tus lágrimas. Contempla a un Cristo que sangra con un corazón que sangra. Rama 2. Imputa al hipócrita, quien es un ateo práctico, quien dice, Dios no verá. La palabra en hebreo significa disimular. La palabra siríaca, un usurpador. El hipócrita se viste con una máscara de santidad. Santo Tomás de Aquino llama a la hipocresía la falsificación de la virtud. El hipócrita es un charlatán. Finge lo que no es. Es como aquellos ángeles que asumieron los cadáveres, pero no había alma que los animara. Génesis 19:1. Es una aparición. No es realmente piadoso. El hipócrita es un cuadro andante, un poste podrido sobre el que se pintó. Es como las uvas pintadas que engañaron a los pájaros vivos, o las hermosas manzanas de Sodoma. Tócalas y se convierten en polvo. En resumen, los hipócritas son como imágenes giratorias, que por un lado tienen la imagen de un cordero y por el otro, la de un león. Así, por fuera son santos, pero por dentro son demonios. Los hipócritas pueden compararse con trompetas que hacen un gran sonido, pero por dentro son huecas. ¿Creen estos en el ojo que todo lo ve? El hipócrita convierte toda religión en meras apariencias. Camina con una linterna oscura diciendo, ningún ojo verá. Se dedica a hacer malabarismos con Dios, como la esposa de Jeroboam pensó hacer con el profeta, Primera de Reyes 14:6. Pero él le quitó la máscara. Entra, esposa de Jeroboam. El hipócrita sabe que Dios es de ojos más puros que para contemplar el pecado. Sin embargo, a pesar de todo esto, jugará con la devoción. Se aventurará a abusar de Dios para engañar a los hombres. El hipócrita se preocupa más por hacer un pacto que por cumplirlo, y se esfuerza más por entrar en la religión que porque la religión entre en él. Este texto denuncia al hipócrita. Todo está desnudo. Dios ve nuestros malabarismos. Os voy a dar dos caracteres distintivos mediante los cuales podréis reconocer a un hipócrita. Carácter 1. Es parcial en su bondad. Es celoso en lo pequeño, pero negligente en lo grande. Como se quejó nuestro Salvador en su tiempo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es alguien que suda solo en una parte, pero se refresca en todo lo demás, lo cual es señal de que su celo está destemplado. Es celoso contra una ceremonia, una reliquia o un vitral. No es que yo abogue por ellos, pero mientras tanto, vive en pecado conocido, mentira, inmoralidad, extorsión, etc. Así como los sumos sacerdotes. No es lícito, dicen, echar dinero en el tesoro, porque es precio de sangre. Mateo 27:6. Hablan como hombres concienzudos. Oh, no profanen el tesoro. Pero permítanme preguntar, ¿por qué derramaron esa sangre? Era sangre inocente. No llevarán el precio de la sangre al tesoro, pero jamás dudarán en cargar con la culpa de la sangre en sus almas. Eran celosos de la pureza del templo, pero fueron asesinos del Hijo de Dios. Y tenemos una escritura paralela a esta, Romanos 2:22. Dicen que está mal cometer adulterio, pero ¿lo hacen? Condenan la idolatría, pero ¿roban en templos paganos? Se enorgullecen de conocer la ley, pero deshonran a Dios al quebrantarla. ¿Quién, a primera vista, no los habría tomado por hombres muy santos y devotos, celosos contra la idolatría? Pero vean la raíz de la hipocresía. Eran parcialmente buenos. Odiaban un pecado, pero no otro. Odiaban la idolatría, pero no el sacrilegio. Aunque era un pecado abominable, y había una ley expresa de Dios contra él, estos aparentes fanáticos no se preocupaban por robarle a Dios sus diezmos. Y aquí, como en un espejo de las Escrituras, podemos vernos a nosotros mismos. ¿Acaso no hay muchos hoy en día que parecen celosos contra el papado?
Si ven una cruz, aunque sea en un escudo de armas, se ofenden mucho y se convulsionan. Pero mientras tanto, no se preocupan por el sacrilegio, privando al ministerio, apagan el fuego del altar de Dios y cierran las puertas de su templo. ¿No es esto una evidente hipocresía? Puede que algunos no quieran jurar, pues no es compatible con su santidad. Esto sería llamar al diablo Padre en voz alta, pero defraudarán, difamarán y borrarán el nombre de alguien, lo cual no es mejor que asesinar. Y si estos son santos, hay santos igualmente buenos en el infierno. Carácter 2. El segundo carácter de un hipócrita es que hace de la religión una máscara para cubrir su pecado. Herodes fingió adorar a Cristo, pero su celo no era más que malicia, pues pretendía destruirlo. Así, a menudo se ocultan malos propósitos bajo buenas excusas. Jezabel, para encubrir sus intenciones asesinas, proclama un ayuno. Absalón, para disimular su traición, finge un voto religioso. Qué astuto es el corazón para ir al infierno. Judas oculta su codicia bajo el pretexto de la caridad. Este ungüento podía haberse vendido por 300 denarios y haberse dado a los pobres. Juan 12:5. Cuán caritativo era Judas. Pero su caridad empezó en casa, pues llevaba la bolsa del dinero. Muchos usan la religión como pretexto para su ambición. Venid, ved mi celo por el Señor, dice Jehú, Primera de Reyes 10:16. No, Jehú, tu celo era por el reino. Jehú hizo que la religión le sirviera de apoyo hasta que obtuvo la corona. Aquí había una hipocresía doblemente teñida. El hipócrita se pone en contra de Dios. Primero, se opone a él en su esencia. Dios es una sustancia. El hipócrita es solo una sombra. En segundo lugar, en su unidad, Dios es uno, y al principio hizo al hombre uno. Pero el hipócrita se ha hecho un hombre de doble corazón. Da a Dios el diezmo, y deja el resto para lo que ama más. En tercer lugar, Dios es bueno en su bondad, y en él no hay mezcla. El hipócrita, por lo tanto, es bueno en apariencia, para luego ser malo en hechos. Es un demonio con el manto de Samuel. Pilato quería hacer creer al mundo que tenía la conciencia tierna. Se lava las manos. Pero no podía decir como David, me lavaré las manos en la inocencia, porque entonces jamás habría dado su voto a favor del derramamiento de sangre inocente. Dios ve nuestras prevaricaciones. ¿Cuán odioso es el hipócrita? Nosotros mismos no podemos soportar la traición. Por lo tanto, en la comunidad, quien envenena a otro tiene mayor castigo que quien mata a espada, porque lo hace hipócritamente bajo el pretexto de amistad. Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Es como si traicionáramos a Cristo con una lágrima, como Judas lo hizo con un beso. Puedes ver la gran aversión de Dios por este pecado, ya que lo prohíbe a su pueblo en la antigua ley, en sus semejanzas y en su exhortación del Salmo 50:16. ¿Qué tienes que hacer para aceptar mi pacto en tus labios, si aborreces ser reformado? Hipócrita, ¿qué tienes que hacer para entrometerte en la religión, para fingir santidad? Haces que la religión sea odiosa y que la ofrenda a Dios sea aborrecida. Escucha esa terrible sentencia de Isaías 29:14. Se acercan a mí con sus labios. Tienen a Dios en la boca, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, versículo 14. Quitaré la sabiduría de los sabios. Arruinaré sus procedimientos, confundiré sus consejos. Son hipócritas. En un capítulo, Cristo pronuncia 7 ayes contra este pecado de hipocresía. Mateo 23. ¡Ay de vosotros, hipócritas! ¡Ay, ay, ay, ay! Ser una nación hipócrita y ser la generación de la ira de Dios se consideran sinónimos en las Escrituras. Isaías 10:6. Y cuando el Espíritu Santo quiere intensificar los tormentos del infierno, los presenta bajo la noción de el lugar de los hipócritas, como si el infierno se hubiera creado a propósito para que el hipócrita se alojara allí. Uso 3. Una palabra de exhortación. Si los secretos de nuestro corazón son revelados y desenmascarados, caminemos bajo la mirada de Dios. Creo que decir de Agar debería ser el lema de un cristiano. Dios, me ves. Y la perspectiva de David debería estar siempre presente en nuestros ojos. Salmo 16:8. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Algunos siempre ponen sus bolsas de dinero delante de sí. Otros anteponen el temor de los hombres. Pero un cristiano sabio
pondrá siempre a Dios, el juicio y la eternidad delante de sí. Si la mirada de Dios se apartara de nosotros en algún momento, podríamos tomarnos más libertad. Pero si todo está desnudo y expuesto a su mirada, no podemos pecar sino ante nuestro juez. Oh, entonces, reverencia esta mirada de Dios. Primero, la mirada de Dios debe ser un freno que nos proteja del pecado. ¿Cómo puedo hacer esto y pecar contra Dios? Séneca le da este consejo a su amigo Lucilio. Haga lo que haga, debe imaginar que algunos nobles romanos lo vigilan, y entonces no hará nada deshonroso. La mirada de Dios debe estar siempre presente en nosotros. Esto sería como un contraveneno contra el pecado. No basta con podar el pecado, es decir, cortar las acciones externas. Debemos matar la raíz. Crucifica tus pecados más queridos. No dejes que tu corazón se quede rumiando sobre el pecado. Además, deja que la omnisciencia de Dios te impida ocultar el pecado. ¿Quién ocultaría a un traidor? Ahora te chupa el pecho, pronto te chupará la sangre. Los hombres creen que pecar en la oscuridad y llevar sus pecados bajo un dosel, nadie los verá. Como quienes tienen mala vista, piensan que el cielo siempre está nublado, cuando la culpa no está en el cielo, sino en sus ojos. Así que cuando el príncipe del mundo ha cegado los ojos de los hombres, porque hay oscuridad en su interior, piensan que también hay oscuridad afuera. Y ahora el cielo está nublado, e imaginan que Dios no puede ver. Pero recuerda, todo está desnudo y abierto a Dios. No andes por ahí ocultando el pecado. Confiesa, confiesa. La confesión hace en el alma lo que el cirujano hace en el cuerpo. Abre una vena espiritual y deja salir la sangre contaminada. La única manera de que Dios no vea el pecado es verlo nosotros mismos, pero no con los ojos secos. Señala cada pecado con una lágrima. 2. La mirada de Dios es un estímulo para la virtud. ¿Eres celoso de Dios? ¿Te agotas en la causa de la religión? Dios lo ve. Nada perderás. Por ahora tienes una promesa, que es la letra de cambio de Dios, y cuando Dios venga a ajustar tus cuentas, recibirás un pago extra. Cuanto más haya desembolsado alguien por Dios, mayores sumas de gloria te quedan por delante. 3. La mirada de Dios es una piedra de afilar para el deber. Oh cristiano, que pasas mucho tiempo en privado, que apartas horas para Dios, señal de que Él te ha apartado. Derramas muchas lágrimas en tu intimidad. El mundo no se da cuenta. Pero recuerda, la mirada de Dios está sobre ti. Tus oraciones están registradas. Tus lágrimas están contenidas. Y quien ve en secreto te recompensará en público. ¿Cómo podría esto dar alas a la oración y aceite a la llama de nuestra devoción? Cuidémonos de aflojar el paso en la religión. No dejemos que nuestras lágrimas se congelen. Si la negligencia no nos hace perder la corona, sí puede debilitarla. Uso 4. Aquí hay un consuelo para los santos de Dios en estos tiempos tristes, en medio de todos los duros tratos que sufren. Aunque el mundo frunza el ceño, aunque los hombres persigan y calumnien, y quizás piensen que sirven a Dios, aquí hay savia en la vid, un licor fuerte para tomar. Todo está desnudo y abierto a Dios. No hacen nada más que lo que nuestro Padre ve. Hacen heridas y luego vierten vinagre. Dios registra su crueldad. Ve qué varas usan y con qué fuerza golpean. Quien tiene ojos para ver, también tiene manos para castigar. He visto la aflicción de mi pueblo, no solo con ojos de providencia, sino con ojos de compasión. Esto fue un gran consuelo para David en su aflicción, y fue como un escudo de oro en la mano de su fe. Mi gemido no te es oculto. Salmo 38:6. Cuando lloro, Cristo llora en mis lágrimas, sangra en mis heridas. Hay dos sangres que llorarán. La sangre de las almas, cuando han sido privadas de alimento o envenenadas, y la sangre de los santos. No me refiero a santos sin santidad, santos nominales, sino a aquellos que tienen a Cristo grabado en sus corazones y la palabra grabada en sus vidas. Es peligroso entrometerse con su sangre. Si derramamos su sangre, no es mejor que derramar la sangre de Cristo, pues son miembros de su cuerpo. En todas sus aflicciones, Él fue afligido. El pueblo de Dios es precioso para Él. Sangre real corre por sus almas. Son sus joyas. Malaquías 3:17. Y su corazón los protege con inmenso amor. Tengo mucho celo por Sión. Ardo de celos por ella. Zacarías 8:2.
Sabemos que los celos provienen del amor. Siento un gran celo por Sión. El celo es la llama del amor. Oh, santos de Dios, tengan buen ánimo. Sea cual sea su trato, Dios lo ve. Éxodo 14:24. A la vigilia de la mañana, el Señor miró a través de la columna de fuego y de la nube, y perturbó al ejército egipcio. Recuerden, Dios tiene un ojo en la nube. Uso. 5. Precaución. Dios es tan infinito en sabiduría. Si las cosas salen mal en la iglesia o el Estado, cuídense de acusar a Dios de locura. No lo censuren, admírenlo. Todo está desnudo y abierto ante Él. No hay nada que se mueva en el mundo sin que Dios tenga un designio para el bien de su iglesia. Él ejecuta sus designios a través de los designios de los hombres. Todo es revelado a la providencia. Dios nunca se confunde, sabe cuándo y cómo liberar. 1. Dios sabe cuándo entregar. David dice, en tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. Si nuestros tiempos estuvieran en nuestras manos, seríamos liberados demasiado pronto. Si estuvieran en manos de nuestro enemigo, seríamos liberados demasiado tarde. Pero mis tiempos están en manos de Dios, y la mano de Dios siempre es la mejor. Todo es hermoso a su tiempo. Cuando la misericordia esté madura, la tendremos. Es cierto que ahora estamos entre la espada y la pared. Podemos temer ver la muerte de la religión antes del nacimiento de la Reforma. Pero no desesperes. Dios ve cuándo la misericordia llegará a su tiempo. Cuando su pueblo está lo suficientemente bajo y el enemigo lo suficientemente alto, entonces suele aparecer la estrella de la mañana de la iglesia. Deja a Dios en paz, a su tiempo. 2. Dios sabe cómo liberar. Todo está desnudo y expuesto ante Dios. Dios a veces libera de la manera en que pensamos que destruirá. Podría parecer extraño que, al querer liberar a Israel, incitara a los egipcios a odiarlos. ¿Sería esta una forma probable? Sin embargo, por este medio se produjo la liberación. Así ahora, los corazones de muchos se incitan a odiar al pueblo de Dios, a odiar el pacto. Pero Dios puede usar su poder y su ira, como una vez hizo con la malicia del sumo sacerdote y la traición de Judas, para nuestro mayor beneficio. Jonás no tenía otra forma de salvarse que ser tragado. Navega a salvo hacia el vientre de la ballena. Dios trae a su pueblo muchas veces a tierra sobre los pedazos del barco. Dios puede hacer que los enemigos hagan su obra. A veces se aprovecha de ellos. Bien, entonces podemos clamar con el apóstol: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios». Dios no nos hará partícipes de su consejo. Su camino es profundo. Si no podemos ver la razón de sus actos, censuremos nuestra propia superficialidad, no su profundidad. Es un consejo que nos muestra dónde recurrir en todas nuestras dificultades y dudas. Acérquense a Dios. Todo está al descubierto ante su ojo que todo lo ve. Él es el oráculo de la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Estamos aquí en la oscuridad. Oremos con David. Señor, enciende mi lámpara. Derrama rayos de conocimiento divino en mi alma. Ruega a Dios que, así como las cosas están al descubierto ante sus ojos, también lo estén ante los nuestros. Que podamos ver la pecaminosidad del pecado y la belleza de la santidad. Los tiempos son malos. Roguemos a Dios para que sea nuestro guía. Que nos enseñe a vivir con celo hacia nosotros mismos, con piedad hacia Él y con prudencia hacia los demás. Que nos conceda las gracias de nuestra relación, que adornan y embellecen nuestra profesión. Que, guiándonos así por sus consejos, seamos finalmente recibidos en la gloria. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.